Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por venir un domingo a las 11 de la mañana aquí, que se lo decía Cristana, llevamos una semana celebrando el Día de las Escritoras, pero hoy sobre todo vamos a hablar de otras voces, tanto contemporáneas como clásicas, de autoras que han cosechado el éxito en vida, que eso también es raro, porque muchas veces se consigue ya póstumamente. Yo creo que más o menos todas me conocéis, me voy a presentar brevemente. Soy Andrea Mateos, periodista, escritora, promotora cultural. Algunas me conocéis porque estoy al frente de las Asilvestradas, que es una asociación cultural que tenemos desde hace 3 años, y tenemos también un espacio en el barrio de las Letras, en la calle Cervantes, que se llama La Botica de las Letras, que muchos nos conocéis por ahí. Y nada, he publicado varios libros, este es el último, este fue de hecho un encargo que me hizo la editorial Espinas hace justo un año, en julio del año pasado, porque vino a una presentación literaria y me dijo, tengo que pedirte una cosa, porque una de las preguntas que me habían hecho era sobre el síndrome de la impostora, y me dijo, me gustaría mucho que escribieras un ensayo cortito sobre esto, porque es algo que, a pesar de que las mujeres ya podemos publicar y hacerlo con nuestro nombre, es algo que sigue adoleciendo a todas nosotras. Escribiendo no lo he tenido nunca, sí que lo he tenido en otros ámbitos de mi vida, a nivel de pareja, de familia, de amigos, incluso estéticamente hablando, pero escribiendo siempre ha sido como ese lugar seguro en el que me he sentido bien y además en el que sabía que lo que hacía para mí era, o sea, no necesitaba opiniones ajenas para sentir que lo que estaba haciendo era más que suficiente, ¿no? Y esto es un poco lo que nos aqueja a todas cuando estamos escribiendo, ¿no? De, jolín, no sé si va a gustar. Cuando nos vienen chicas a presentar en la Botica de las Letras, ¡ay, mi librito! Y yo, tu librito no, tu libro. Tenga 60 páginas, tenga 500, tu libro. Entonces tenemos que aprender también, nosotras que somos grandes narradoras, a saber escoger las palabras con las que nos referimos a las cosas que creamos y a los libros que publicamos. Independientemente de que esto también hay que diferenciarlo, ¿no? Ser autora de ser escritora. Sois escritoras desde el momento en el que escribís. Luego ya, si publicáis vuestro libro, es otra cosa. Pero escritoras se es desde el momento en el que se escribe y se hace con pasión, con cierta constancia. Todas las que estáis aquí tenéis esa pulsión por escribir, porque os conozco a todas y no todas habéis publicado libros, pero todas sois escritoras. O sea, que no quiero que salgáis ya nunca más de aquí, hay mi librito, hay mis escrititos, o sea, no. Esto en Colombia que se lleva todo hito, terminado en hito, ¿vale? Porque es cultural, pero en España, o sea, llamemos a las cosas por su nombre. De hecho, la charla de hoy iba a comenzarla de otra manera, pero resulta que hace 2 semanas nos pasó una cosa en la Botica de las Letras y dije, jolín, me pareció súper peculiar y os voy a contar. Era justo el sábado de hace 2 semanas, estábamos celebrando una jornada de market con distintas marcas del diseño, del mundo de la cultura y demás. Y resulta que estaba participando por primera vez en ese market mi compañera con la que llevo el club de lectura, Almudena, de Books and Caps. Estábamos terminando de analizar a ver qué lectura proponíamos para noviembre, que las que vinisteis el viernes lo sabéis, que dijimos, venga, Ana María Matute, no, Crepúsculo, no, tal, o sea, teníamos ahí como un batiburrillo, ¿qué lectura proponemos ahora para noviembre? El caso es que justo en esas viene un compañero que conocemos ella y yo, que además es un chico más o menos joven de nuestra edad, que además está emprendiendo con un negocio que está relacionado con el mundo de la cultura, o sea, que no es una persona ajena a este mundo. Y cuando llegó, estábamos hablando de Ana María Matute, que ya sabéis que en julio se cumplieron 100 años. O sea, es una persona que este año concretamente ha salido mucho en los medios. Bueno, pues el comentario que nos hizo cuando llegó fue, ¿quién es ella? Y la segunda pregunta que nos hizo fue, ¿qué ha publicado recientemente? Claro, porque ya al ver que estábamos hablando, él dedujo que era escritora. ¿Qué ha publicado recientemente? Claro, Almudena y yo nos miramos, y entonces me quedé yo un poco como choqueada. Y dije, o sea, Ana María Matute, yo entiendo que no hayas leído nada de ella, puede ser. O sea, vamos a abandonar el elitismo literario, puede ser que no hayas leído nada de una gran autora, no pasa nada. Pero ¿quién es ella? Y dije, una persona que ha ganado el Premio Planeta cuando el Premio Planeta sí estaba justamente otorgado, el Premio Café Gijón, el Premio Nadal, el Premio Cervantes en el 2011, si no estoy mal, que fue candidata al Nobel de Literatura. ¿Quién es ella? Y yo me quedé como, o sea, si tú estás preguntando esto de Ana María Matute, ¿qué nos queda a las demás? Y luego, ¿qué ha publicado recientemente? Y yo, pues hombre, no sé, de momento, o sea, digo, yo cuando me muera, digo, me encantaría ser un fantasma que pudiera seguir publicando cosas, digo, pero ¿qué ha publicado recientemente? Dije, bueno, recientemente ella nada, se está rescatando muchas cosas que hizo. Entonces, claro, yo me fui ya con una desazón porque digo, si una persona que es joven, que está emprendiendo dentro del mundo de la cultura y pregunta quién es ella, de Ana María Matute, ¿qué nos queda a las demás? O sea, llevo como 2 semanas con esa pregunta taladrándome la cabeza. Claro, esto después me ha llevado a otra cuestión que también me taladra la cabeza, voy como acumulando preguntas taladro desde hace 2 años, que es si nosotras, cuando estamos hablando de escoger las narrativas que nos contamos, hablamos mucho de literatura femenina, ¿no? En esa reivindicación por querer saldar esa deuda histórica que tenemos las mujeres, que es vamos a leer a todas esas autoras de las que no nos han hablado. La prueba está en que hace 2 semanas, ¿quién es ella?
no nos han hablado de muchas autoras y queremos saldar como esa deuda, ¿no? Literatura femenina. Pero yo me pregunto, cuando hablamos de literatura femenina, que esta es una de las preguntas con las que quiero que os vayáis hoy de aquí, ¿nos liberamos o nos arrinconamos todavía más? No sé si os ha saltado la publicidad estas de catálogos como RBA y tal cuando llega septiembre, literatura universal, grandes clásicos, y te miras los títulos y dices, son todos señores. Y luego ya, para saldar esa deuda histórica que tienen con nosotras, venga, grandes clásicos femeninos, porque las mujeres no formamos parte de la literatura universal. Entonces, cuando hablas de la literatura femenina, tú misma te estás excluyendo de esa universalidad que estamos tratando de alcanzar. De hecho, en La cerezada criolla, que esta es una necesidad literaria que os voy a crear hoy, pero que no, de momento, a lo mejor en la botica en marzo, cuando venga mi suegra me lo trae de Colombia, pero de momento no, aquí no se consigue en España. Es un ensayo donde Elena Araujo, que es una de las grandes voces de la literatura colombiana, injustamente olvidada, de hecho este libro lo publicó en los años 70 y hasta ahora no se ha rescatado en su propio país, que es un libro en el que ella habla precisamente de la escritura y concretamente dentro de la escritura latinoamericana, porque las europeas, me vais a permitir la expresión, lo teníamos jodido, pero es que las latinas ya, bueno, ya si te vas a África, ya a Asia, o sea, entonces ella habla un poco de qué tan jodido tenían las mujeres escribir en Latinoamérica. Y justamente comienza el ensayo planteando estas preguntas que me parecen súper acertadas. Yo os digo, llevo 2 años con esta pregunta taladro y a día de hoy no he llegado a una conclusión clara. Ojalá, pero bueno, al menos me parece importante lanzar la pregunta y abrir el espacio, ¿no?, para el diálogo, que dice, mujeres que escriben escritura femenina, ¿podrá algún día la mujer expresarse en un lenguaje propio? Lo cierto es que cuando haya su estilo por fuera de las normas convencionales, se arriesga a quedar también por fuera de la literatura. Luego ya empieza a extrapolar todo lo que es este diálogo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Entonces, yo ahora de primeras así, ¿no? ¿Quién es ella? Ana María Matute. ¿Qué nos queda a las demás? Al hablar de literatura femenina nos arrincona, nos aleja de esa universalidad que estamos tratando de conquistar. No sé si queréis comentar algo en esta primera parte, yo lo dejo ahí un poco como a modo de anécdota. De hecho, hace unos días, para invitar también a que la gente viniera a este encuentro, subí un reel en el que leía un fragmento que os voy a preguntar. ¿Sabéis? ¿Os acordáis de ese fragmento que leí, que dije, una de las grandes voces femeninas de la literatura del siglo XX tenía el síndrome de la impostora? No dije de quién era, pero ¿sabéis a qué autora me refiero? ¿Quién pensáis que puede haber escrito eso? Virginia Woolf. Virginia Woolf. Y estamos hablando de una autora que no es solo reconocida hoy, es que ella sí, o sea, fue de las privilegiadas que sí cosechó el éxito en vida, sí lo cosechó. O sea, imaginaos una persona que no tuviera la capacidad económica de Virginia Woolf, que no escribiera en tantos medios, que no fuera tan reconocida y alabada en vida. O sea, imaginaos a alguien, pues no sé, yo a veces pienso en una pobre Emily Dickinson que murió sin haber publicado prácticamente nada, prácticamente pobre, enferma, y se muere y ahí sí le empiezan a dar premios y la rescatan y la publican en 1000 sitios, que ella estará arriba de, jodidos, haberme publicado todo esto mientras vivía, ¿no? Os voy a leer, aparte del texto que compartí en Instagram, donde hablaba ella, bueno, es que es una autora que me encanta, o sea, me encanta y discrepo con ella a partes iguales, pero es que leer sus cartas y sus diarios es fascinante porque hay días en los que ella se lo come y se lo guisató y dice, ¡buah, es que soy una escritora brutal, es que no sabe la crítica que me ha hecho porque está muy bien el libro, tal, pero hay otros días que entra como en drama absoluto, nunca más en la vida voy a volver a escribir. Y luego 2 días después pone, bueno, sí, porque, o sea, es como un drama, a mí me encanta, a mí la gente dramática me encanta. Entonces, he rescatado 2 citas de ella, de sus diarios, una es del año 1921 y otra es del año 1922, de esos días en los que se levantó con el síndrome de la impostora muy fuerte. Hablamos, mujer, económicamente, que vive de escribir, que está cosechando éxito en vida, ¿no? Y dice, durante media hora he estado todo lo deprimida que podía estar. Quiero decir, que he pensado en dejar de escribir de una vez y para siempre. Bueno, salvo críticas. Así, y dices, pero eso, claro, porque tendrá que vivir de algo. Eso en el año 1921. Y un año después, es que está plagadito, así sus cartas y sus diarios. Dice, jamás escribiré un libro que sea un éxito total. O bien soy una gran escritora, o bien una nulidad. Y dices, ¿y esto lo escribe una tía? O sea, que sabe, realmente ella lo sabe. Pero claro, de hecho es una persona que luego lo vais a ver en el a la que os ha tocado el texto de Virginia, lo vais a ver. El síndrome de la impostora se te puede ocasionar por muchísimas cosas. O sea, es el mismo en todas, pero el origen puede ser diferente. En el caso de Virginia era una persona que estaba obsesionadísima por las opiniones ajenas. Obsesionada. O sea, de hecho ella muchas veces menciona de algún día me dejará de importar lo que vayan a pensar los demás de mí, de mi obra. O le he mandado mi texto a fulanito de tal, que es un amigo mío, hace 3 días y no me ha dicho nada. Imagínate si Virginia Woolf tuviera WhatsApp y 3 días sin responderle el WhatsApp.
o sea, hubiera entrado en crisis y colapso absoluto, ¿no? Entonces me parece súper curioso porque digo, jolín, o sea, voy ligando todo, llevo como una semana de quién es ella, literatura femenina, Virginia Woolf, que era lo máximo en vida. Y escribía estas cosas. ¿Qué podemos hacer las demás para que esto no nos pase, no? Tuve, de hecho, hace un año y pico en The Social Hub, de los talleres que hacemos, tuve justo ese día una alumna que ella era profesora de literatura de bachiller. Entonces dice que estaba como muy obsesionada con meter autoras en el catálogo, porque, bueno, tú lo sabes, les dan un catálogo, luego tú puedes hacer en las clases un poco lo que quieras, pero el catálogo es el que es. Entonces dice que le preguntaban a los alumnos, ¿esta autora para qué la voy a estudiar si no entra en selectividad? Y dice, claro, dice, es que además vivimos en una sociedad de la utilidad. No voy a leer esta autora porque no me la van a preguntar en selectividad. Y dice, entonces, si el catálogo que me están dando de autores que hay que estudiar son todos señores y es cerrado, dice, mis alumnos, dice, me cuesta la vida que lean a otras autoras que han sido grandes autoras como Ana María Matute, porque no entran en... no tiene una utilidad. No, o sea, la utilidad es saber que existen. Ahora mismo. Sí, esto fue hace año y medio. Una chica que es de mi edad y sí. Esa es otra. A los hombres les cuesta mucho leernos. Sí. Muchísimo. O sea, yo, claro, yo en la botica, los libros que aparecen siempre son, pues lógicamente mis libros en mi espacio los tengo en una situación geográfica privilegiada. Y cuando viene algún señor, ay, algún libro así, nuevo, tal, no sé qué, y yo, claro, yo le hablo de los míos. Entonces, su pregunta siempre es, ¿esto lo puedo leer yo también? Y digo, ¿por qué? ¿Ves mal? ¿Tienes alguna, no sé? Dice, no, ¿por qué? Tal. Y dice, como es literatura femenina, y digo, yo leo a señores toda mi vida y es que esta pregunta es que no me la planteo. O sea, otra cosa es que lo puedo leer y digo, pues no sé si lees mal y tienes mala vista o bueno, no sé, la letra además se ha puesto grande a propósito, o sea, de hecho, tal es así que en la primera página lo hice a propósito de este libro, se lo pregunté a mi editora y puse, si usted me va a preguntar si el libro que tiene entre sus manos puede leerlo también un hombre, la única respuesta que usted va a obtener de mis labios es que la literatura es siempre universal. Yo creo que las mujeres hemos crecido tanto sin referentes, o sea, porque yo también, y eso que nosotras somos otra generación, pero yo me pongo a pensar en Virginia Woolf y digo, las 4 autoras que leía, digo, además en esa época leer quería decir que venías de una familia con posibles. O sea, digo, las 4 autoras que habían eran privilegiadas, que podían permitirse dentro de sus márgenes, pero eran márgenes privilegiados porque otras autoras, cuántas grandes escritoras nos habremos perdido a lo largo de la historia. Hay una parte en el libro que justo hablo del tema de los referentes, que creo que es esta, porque yo hice también un ejercicio político hasta hace poquitos años, yo me di cuenta que no había leído prácticamente a mujeres. Fui a mi librería personal de la de mi casa y digo, pero si el 80% son hombres. Sí. Digo, ¿por qué no he leído a mujeres? Entonces ahora es como, cuando ahora digo, no, es que prefiero leer a mujeres, ay, ¿por qué? Y digo, llevo toda mi vida leyendo a hombres y nadie me ha preguntado que por qué. En las instituciones educativas proponen a hombres y nadie ha preguntado que por qué. Yo he estudiado periodismo, o sea, quiero decir que no vengo de medicina. Digo, y no nos han hablado de mujeres. Quitas a Maruja Torres, quitas a Almudena Grandes y no nos han hablado de mujeres prácticamente. Y la literatura para mí, uno de los objetivos, aparte del placer de lo que sea, es ampliar la mirada. O sea, es que eso de leer para reafirmar nuestras ideas me parece súper egocéntrico. Voy a leer esto, que es de un señor blanco europeo tal, para subrayarme porque me estoy viendo reflejado. O sea, a mí me encanta la literatura que me incomoda. De hecho, me pasó con un ensayo que me leí el año pasado que se llama Colapso feminista, donde habla de las mujeres que están creando contenido en las redes sociales como los 3 perfiles mayoritarios que hay. Y yo me vi reflejada en uno que dije, esta autora se está cagando en mí. O sea, me sentí súper incómoda porque dije, ostras, digo, yo estoy creando este tipo de contenido. Y claro, digo, y ella analizándolo dice, el impacto social que estás generando tiene una parte positiva, que es esta, pero tiene una parte negativa, que es que estás hablando tú desde tu burbuja, ¿no? O sea, porque yo promuevo mucho el tema del autocuidado y tal, y dices, claro, pero estás ignorando que mi contexto no es el contexto de muchas personas y esto, si lo está viendo esta gente, le puede estar generando esto. Entonces yo lo estaba leyendo y digo, ¡guau! ¿Cómo me está doliendo este libro tal? Y me decía Camilo, dice, bueno, pues déjalo. Y yo, no, es que no, yo no leo solo para reafirmarme, o sea, leo para saber otros contextos, para salir de mi burbuja. Pero hay una parte, por ejemplo, en la que hablo precisamente de ese momento en el que me doy cuenta de que solo estoy leyendo a hombres y de que he crecido sin referentes. Y entonces me pongo a pensar y digo, ¿por qué yo con 8 años, momento Harry Potter, me da por escribir una novela donde la protagonista es una niña? Y claro, yo en ese momento no pensé, voy a escribir una novela para que así la protagonista sea una... Yo no lo pensé con 8 años. ¿Pero por qué lo hice? Yo ahora lo pienso y digo, claro, no tenía referentes. Digo, me encantaba Harry Potter y yo quería verme reflejada y necesitaba que una niña fuera maga y que fuera la protagonista, ¿no? Entonces digo algo así de, ¿por qué leo a mujeres? Porque necesito poder mirarme al espejo y encontrar algo más que el vacío. Cuando creces sin referentes, lo primero que te planteas es si los ha habido. Pero entonces comienzas a rascar, como en un boleto de tómbola, y descubres que aunque no te haya tocado el premio, siempre queda un vestigio. Tal es la huella de la escritura, que hasta cuando le prenden fuego y le incineran,
es relativamente fácil encontrar su sendero de hollín. En el negrumo también hay arte. El cerco sirve para desacreditar las alucinaciones y registrar que efectivamente alguien estuvo allí. Y unas líneas más adelante, aquí critico y cuestiono a Virginia Woolf y digo, la misma Woolf fue víctima del sistema en el que vivía al considerar que una buena escritora debía alejarse de las pasiones propias de su sexo y apostar por una escritura andrógina. Hoy, cuando leemos y analizamos su obra, comprobamos con resquemor que esa androginia a la que hacía referencia en realidad estaba revestida de cualidades históricamente atribuidas a la escritura masculina. De nuevo, el disfraz de la misoginia, del que ninguna estamos a salvo. Eso está relacionado con lo que decía Elena Araujo de la literatura femenina, la escritura femenina, ¿no? Entonces ella, en este libro, por ejemplo, analiza muchos textos de hombres y de mujeres y qué diferencias encuentran en el uso del lenguaje. Claro, a las mujeres que se nos ha dejado escribir, detrás generalmente hay rabia y hay frustración, y eso se nota en el escrito, es una literatura mucho más pasional, ¿no? Pero, claro, por eso Virginia Woolf decía, es que cuando tú leas un texto no se tiene que notar si lo ha escrito un hombre o una mujer, como idea se lo compro, porque dices, bueno, la literatura tiene que ser universal, no tienes por qué saber cuál es la autoría. Pero claro, cuando Virginia Woolf después define qué considera un texto andrógino, realmente lo que está diciendo es el tipo de literatura que hacen los hombres, donde las emociones estén encapsuladas, donde pues seamos rebeldes pero no demasiado incómodas, que no molestemos demasiado, ¿no? Entonces dices, realmente Virginia Woolf fue víctima del propio sistema, por eso digo que fue pionera, pero fue víctima también. Y todas nosotras también tenemos que hacer ese ejercicio de autocrítica. O sea, yo soy muy consciente de que soy mujer, blanca, con una situación más o menos privilegiada, encima vengo de una familia súper conservadora y romper esos esquemas a mí me ha costado mucho y me sigue costando y me sigo descubriendo en muchos discursos que me siguen arrinconando a mí misma y por consiguiente también a mis compañeras. Hay de hecho, creo que he seleccionado aquí, y como íbamos a hablar hoy de varias autoras, porque esto era como, o sea, hoy quería que fuera esto como un ensayo sonoro donde hiciéramos aquí como, o sea, celebrar el Día de las Escritoras entre todas y hablar de autoras que han cosechado el éxito en vida y que a pesar de todo tenían el síndrome de la impostora. No sé si os habéis leído, bueno, por aquí sé que sí. Cometa Rojo de Silvia Plath, la autobiografía más completa que hay de Silvia Plath, 1000 páginas, o sea, tochaco. De hecho, bueno, Camilo, tú puedes decir cómo acabé. Me leí el libro en 10 días. O sea, fue como atracón absoluto, fueron en mis vacaciones. Me dijo, Camilo, creo que esta lectura no te está haciendo mucho bien, porque claro, o sea, lees sus diarios, lees sus cartas, que es verdad que en otras biografías nos la han pintado a Silvia Plath como una persona sumamente deprimida y realmente, o sea, es falso, porque ella era una persona muy social, tenía sus monstruos, pero ella no era el prototipo de mujer deprimida que va por la calle y se le nota. O sea, de hecho, tú lees sus cartas y sus diarios y no era así para nada. Entonces, en esta biografía, claro, bueno, fue como que me mimeticé un montón con el personaje y me dijo, Camilo, creo que no te está haciendo mucho bien, pero hay una parte donde la autora, que es Heather Clark, dice, el espectro de la duda había comenzado a infiltrarse en su pensamiento, pero la duda no era compatible con la persona en la que debía convertirse, así que se silenció a sí misma. Y dice la propia Silvia Plath, una parte de mí desea sacar mejores notas y otra pequeña parte malvada quiere detenerme y hacer, atención, que saque solo notables mediocres. Cuidado, ¿eh? O sea, entonces, claro, por ejemplo, estamos hablando de que Virginia Woolf, su síndrome de la impostora, si la lees y la estudias, tiene una parte social muy fuerte. O sea, para ella era muy importante lo que los demás pensaban de ella. Y para Silvia Plath, el síndrome de la impostora le viene provocado por esa autoexigencia que ella misma se impone, porque nadie se la está imponiendo, de hecho. Es que ella solo con esa frase de, hay una parte malvada que me dice, tía, sácate solo un 8. Yo, guau, o sea, qué rebelde, sácate solo un 8. Mediocre, además añade la palabra mediocre, ¿no? O sea, para ella no ser perfecta es mediocre, ¿ya? Entonces, es súper curioso, ¿no? Y luego, por ejemplo, Cecilia Vicuña, que ahora os voy a enseñar este libro, que tampoco se vende... Bueno, en el Retiro de las Letras creo que sí tiene algún ejemplar, que me parece una auténtica belleza. Habla ella de esas primeras obras. Cuando tú ya te dedicas a escribir, llevas un tiempo, es lógico y normal que el libro que publicaste con 20 años, pues lo leas y digas, ¡qué horror! O sea, es que la propia Rosa Montero dice, se refiere a su primer libro como aquel horrible volumen lleno de erratas. Pero claro, tiene que ser un horror que no sea tan horroroso, y valga la redundancia, como para que te paralice. Entonces, por ejemplo, Cecilia Vicuña se refiere a sus primeras obras, o sea, ella también ha atravesado sus luces y sus sombras, porque además, ¿conocéis a Cecilia Vicuña? Bueno, es una autora que está viva, es muy mayor, chilena. Ella, cuando estalla la dictadura en Chile, decide emigrar a Colombia. O sea, de hecho, este libro, para mí, leerlo en Bogotá y conocerla en persona ha sido como too much, porque hemos pasado por situaciones muy parecidas. Y entonces, o sea, el síndrome de la impostora para ella viene también porque es muy fuerte migrar a un país
no por voluntad propia, sino porque ya no puedes quedarte en el tuyo por motivos políticos, llegas sin dinero, sin nada y te buscas la vida. Y luego, hablando el mismo idioma, incluso ella aquí hace referencia, que eso lo vais a ver en el texto, dice, jolín, es que vas a un país y te despojan de tu lenguaje, que al final es tu identidad porque lo que quieres es que te entiendan. Y eso que hablaba, o sea, hablan el mismo idioma, pero claro, en Colombia y en Chile hay expresiones que son completamente distintas. Pues ella, cuando habla de sus primeras obras, también las cataloga como obras horribles, pero hay una cosa que me gusta mucho, que es que reconoce que sin esas cacas ella reconoce que no hubiera llegado a ser la mujer que es. Entonces dice, pienso en los tiempos pasados, en la pintura y la poesía, que produje en gran parte quizás gracias a mi ignorancia de ciertas cosas, o a mi entendimiento tan subjetivo y limitado de ellas. Lo que logré en esos tiempos, aunque sea incipiente y adolezca de tanto por sus limitaciones, es la base que me ha permitido conocer y experimentar esta doble dimensión del arte. Es la base, pues, de todo lo que es y será mi trabajo. O sea, síndrome de la impostora en distintas autoras, a cada una le adolece de una forma completamente distinta, pero yo me quedo con esta última parte de Cecilia Vicuña, donde reconoce que los primeros escritos no están bien, y menos mal, porque eso quiere decir que había una evolución. O sea, lo terrible sería que te pareciera maravilloso tu primer escrito, porque quiere decir que tu escritura no ha evolucionado. Entonces, eso nos pasa mucho a las mujeres. Dejemos de lado la perfección. Incluso tengo compañeras que han sacado su primer libro y han descubierto, o sea, por favor, pasan los grandes sellos editoriales, pues imaginaos en los sellos de editoriales independientes, siempre hay erratas. Siempre. Pues tengo compañeras, esto no sé, Nuria, si a ti te ha pasado, porque Nuria también es una súper escritora, que de repente sacan un libro tuyo, te lo relees, ves una errata y ya es como, ¡oh, que nadie lo compre, paren, por favor, las librerías, qué horror! Me ha pasado hace poco con un compañero varón que me escribió y dice, ay, ya te ha llegado mi libro, no sé qué, por favor, en la página 34 hay una errata, y yo, o sea, quítate peso de encima. Y digo, es que me estás cargando a mí. Digo, es más, digo, o sea, las erratas, hombre, otra cosa sería que fuera un libro, no sé, mega mal maquetado, con faltas de ortografía, quitémonos peso de encima. No pasa nada, tienes un libro único. Es más, en los clásicos que ya han sido reeditados y reeditados y reeditados y vistos por 1000 editores, sigue habiendo erratas en todos los libros. Eso es lo que lo hace humano. O sea, eso, al menos digo, mira, al menos sé que tu libro no lo ha editado una inteligencia artificial, porque hay una errata. Entonces digo, lo valoro muchísimo ese proceso, yo lo veo así. Entonces tenemos que quitarnos como ese peso de encima. De hecho, el ejercicio que os voy a proponer ahora de escritura es que os he dejado encima de la mesa, hay 2 textos, unos son de Cecilia Vicuña y otros son de Virginia Woolf. De Virginia Woolf hace mucha alusión al tema social que para ella siempre ha sido tan importante, hasta el punto que llega un momento de su vida en el que dice, no me quiero ver ya más con nadie, más que porque sea una persona asocial, es porque le está generando ya tanta presión el éxito que está cosechando y que se hable tanto de ella y que reciba por consiguiente críticas, que para ella era muy importante. Entonces es como, pues nada, no quiero saber nada de nadie, me dedico a escribir. O sea, en lugar de confrontarlo, ya decide alejarse, pero está muy relacionado con el síndrome de la impostora. Y el otro texto de Cecilia Vicuña, la que os haya tocado, claro, o sea, por eso digo que se la conocíais. Poneos en situación una mujer que tiene que emigrar a la fuerza a un país que es terrible y bello a la vez, que yo la entiendo muchísimo porque Colombia es así. Y claro, entonces habla mucho de cómo tiene que cambiar el lenguaje. Bueno, las que vinisteis a The Social Hub lo viste. Entonces, lo que quiero es, si podéis apuntar, es que hagáis ahora este pequeño ejercicio de escritura para reivindicarnos, que es que respondáis, o sea, vais a imaginaros que sois una autora del pasado a la que no dejan publicar con su nombre, ¿vale? Y entonces, las 2 preguntas que quiero que respondáis, o podéis quedaros con una, que son muy parecidas, es, ¿qué quieres que el mundo sepa de ti? O sea, poniéndose en situación de yo, Cristina, perdona que te ponga tanto de ejemplo, Cristina. Yo, Cristina, hay 3 Cristinas. Cristina Red Lips and Reed. Yo, Cristina, no me dejan publicar con mi nombre y ¿qué quiero que el mundo sepa de mí? ¿Vale? Y la otra pregunta es, ¿qué no quieren que escribas? Que está muy relacionado. O sea, cuando no quieren que publiques con tu nombre, es porque seguramente estén tratando de silenciar algo. El otro día lo hablaba también con unas compañeras, que siendo hoy escritora contemporánea, como parece que las mujeres solo sabemos escribir de nosotras mismas y que todo lo que escribimos nos ha pasado, parece que las mujeres no tenemos imaginación, solo sabemos contar cosas que nos han pasado. Entonces, claro, hay una censura muy importante en las escritoras contemporáneas, que es por parte del entorno familiar y de amistades, que es que como no tenemos imaginación y solo escribimos de nosotras, ojito, a ver si vas a contar algún trapo sucio de la familia, o de tal, que esto también lo contaba Sabina Urraca, y le decía, mamá, que esto que estoy contando no me ha pasado a mí, que, o sea, la protagonista de mi libro es una persona que me he inventado, que salió de mi imaginación, porque hoy tengo una profesión creativa, soy capaz de imaginarme escenarios, ¿no? Entonces vamos a imaginar que estamos, pues eso, principios del siglo pasado, no nos dejan publicar con nuestro nombre, ¿qué queréis que el mundo sepa de vosotras? ¿Vale?
Entonces, pequeño ejercicio de escritura. Y bueno, luego si alguien, por supuesto, si alguien quiere llevarse el libro firmado, como hoy me he traído el kit de firmas, voy a estar aquí terminando tomando café y bueno, encantadísima. Y muchísimas gracias por haber estado en este coloquio y nada, que bueno, que sigamos celebrando el Día de las Escritoras y que en algún momento, de hecho, no haga falta celebrar este día, ¿no? Porque cuando existe un día es precisamente porque el origen es una marginación. Así que nada, chicas, muchísimas gracias y nada, escribimos.